igual, nuevamente. Soy el doctor Eric Maya. Bueno, el tema del seminario del día de hoy es dolor crónico y psiquiatría. Y bueno, pues me coordina el doctor Ricardo Nani Alvarado. Vamos a empezar por el contenido. Vamos a revisar un poquito lo que es la epidemiología, la fisiopatología del dolor, el tratamiento del dolor crónico, algunos aspectos relacionados al tratamiento y algunas consideraciones finales. Consideramos que, bueno, de esta manera vamos a poder ligar algunos de los temas de mejor manera, aunque de repente se vea un poquito mezclado todo. Con respecto a los aspectos epidemiológicos, vamos a abordar un poquito acerca de lo que es el dolor crónico, la comorbilidad psiquiátrica y vamos a hacer ahorita un especial énfasis en lo que es la comorbilidad de los trastornos por uso de sustancias. Con respecto al dolor crónico, el 30% de los adultos en Estados Unidos sufren dolor crónico y la mitad de los adultos mayores. La duración media reportada del dolor crónico es de 7 años, pero de verdad es que hay pacientes que han llegado a tener dolor crónico hasta por 30 años o más. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay una pérdida económica impresionante. Más de 635 billones de dólares cada año y 200 millones de días laborales perdidos solamente por el dolor crónico. 5 de las 11 patologías más discapacitantes para el 2010 se debieron únicamente al dolor crónico. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo el dolor crónico se relaciona con nosotros? Bueno, existen algunos síntomas que nosotros o que se asocian, que son los síntomas psicológicos asociados al dolor, la ansiedad, catastrofización, autoeficacia, que esto se refiere a la percepción subjetiva que va a tener cada persona acerca de su tratamiento y de qué tanto le está ayudando esta, las estrategias de afrontamiento y el enojo, y estos van a incidir en lo que es la psicopatología, en el desarrollo de trastornos de ansiedad, depresión y rasgos de personalidad. Hasta el final, todos estos influyen en los resultados sobre dolor, discapacidad, calidad de vida y obviamente sobre lo que sería pues la salud mental. De los individuos con dolor crónico, hasta un 17 a 29% van a presentar trastornos mentales. La comorbilidad psiquiátrica obviamente va a entorpecer y complicar el tratamiento del dolor. Y bueno, hay que resaltar que el tratamiento farmacológico va a ser útil tanto para los trastornos psiquiátricos como para el manejo del dolor crónico. Ahora, de este lado podemos apreciar ¿qué patología mental o qué trastornos psiquiátricos van a presentar estos pacientes? Bueno, hasta un 61% trastorno depresivo mayor, 9% distimia, trastorno bipolar en un 21%, con respecto a los trastornos de ansiedad, 10% de trastorno de ansiedad generalizada, 28% pánico y 23% TEP. Pero si volteamos la cara de la moneda y vemos esta parte de, bueno, los pacientes con algún trastorno mental también tendrán síntomas dolorosos, hasta aquellos que tienen síntomas graves de depresión tienen un riesgo 4 veces más de desarrollar dolor cervical o lumbar en el siguiente año, los siguientes 6 meses. Y la mitad de los pacientes que tienen depresión mayor llegan a tener al menos un síntoma doloroso físico. La migraña se diagnostica 3 veces más en aquellos con trastornos de ansiedad, como en general. Pero no solamente del eje 1, también con respecto al eje 2 podemos ver de manera muy importante, pues, algunos rasgos, sobre todo rasgos del grupo B, límite narcisista histriónico entre un 28, 26, 23%, y no son los únicos. Del grupo C también tenemos muy importante los rasgos dependientes y obsesivo-compulsivos. ¿Qué otras condiciones de salud mental influyen para el dolor crónico? Bueno, pues tenemos esta parte de que aquellos adultos que buscan ayuda para el dolor crónico en un 28 o un 48% tienen ideación suicida. Esto es importante y a veces es bien difícil distinguir del suicidio de la sobredosis en los pacientes, especialmente si consumen opioides, pero de eso vamos a hablar en unos momentos. Y por otra parte tenemos el abuso y la violencia sexual, que incrementa el riesgo de padecer dolor crónico en 2.5 a 3.5 veces más. Vamos a pasar ahorita a ahondar un poquito sobre lo que es el abuso de sustancias. Aquellas personas que tienen dolor crónico tienen un riesgo 2 a 3 veces más de desarrollar un trastorno por uso de sustancias. ¿Cuál va a ser el más prevalente? Bueno, obviamente opioides. ¿Por qué? Porque es la población diana a la que se les prescriben pues estos medicamentos, pero pues otras drogas, el alcohol y el tabaco pues no se quedan atrás. Ahora, de los pacientes que tienen trastornos por uso de sustancias, ellos también tienen mayor riesgo, hasta 1.5 veces, de desarrollar dolor crónico. Y bueno, pues su prevalencia va a ser del 27 al 87%.
esta era una de las preguntas. ¿Y cuál es la diferencia entre opiáceos y opioides? Opiáceos en general nosotros consideramos que son todos los derivados de la amapola, del opio, etcétera. Y opioides inicialmente se consideraron como todos los derivados sintéticos. Sin embargo, la denominación genérica actual de opioides al día de hoy es el grupo farmacéutico que nosotros utilizamos para tratar el dolor y que, bueno, ya está bien regulado y estudiado. Muchos de estos medicamentos y también de las drogas se encuentran bajo control internacional. Hay que resaltar muchísimo una población especial que son aquellos individuos de dolor crónico, pero que ya tienen un trastorno por uso de opioides. ¿Por qué? Porque la prevalencia de la psicopatología va a ser muchísimo mayor. Hasta el 91% van a tener un diagnóstico del eje 1. El más frecuente, obviamente, va a ser un trastorno por consumo de sustancias asociado, obviamente distinto al opioide, pero la mitad todavía va a seguir teniendo trastornos ansiosos o afectivos. Y hasta la mitad también va a tener un trastorno en el eje 2. Si nosotros hacemos la sumatoria, van a decir, bueno, pues es más del 100%, ¿cómo es esto posible? Y esto es porque la mitad de estos pacientes con dolor crónico y trastornos por uso de opioides tiene 3 o más diagnósticos psiquiátricos. Entonces, son población que tiene muchísima psicopatología. ¿Cuántos se tratan? Muy bajo, 16%. De estos pacientes solo recibieron el tratamiento psiquiátrico en el último mes. ¿Por qué? 1, porque no se diagnosticó esta psicopatología. 2, porque los médicos que trataban a estos pacientes tenían preocupación porque nosotros malvadamente les pudiéramos prescribir una benzodiazepina y por eso no los derivaban, porque no había a quien derivarlo, faltaban profesionales de la salud mental, por cuestiones económicas o algunos factores relacionados al propio paciente que, bueno, pues no quisiera ir, etcétera. Con respecto al propio consumo de opioides, la American Society for Interventional Pain Physicians sugiere que una vez que un paciente ha iniciado opioides de manera crónica, bueno, pues los va a continuar de por vida. 3 al 4% de los adultos en Estados Unidos son prescritos con opioides a largo plazo y el 35% del total de las prescripciones van a ser por dolor crónico. Independientemente de todos estos datos, 10.5 millones de personas van a utilizar opioides fuera de prescripción, 500,000 lo van a usar en conjunto con heroína y 300,000 con solamente heroína, esto es en el 2017. Debido a las regulaciones cada vez más estrictas en Estados Unidos sobre las prescripciones de los opioides, cada vez es más fácil conseguir heroína que conseguir una receta por opioides. Ahora, 259 millones de prescripciones se dieron en Estados Unidos en el 2012, que era la población de Estados Unidos. Es como si cada persona de cualquier edad en Estados Unidos tuviera una receta para comprar un frasco de opioides. Del 21 al 29% de estos pacientes admitieron que hacían mal uso de los opioides y el 8 al 12% desarrollaron, bueno, un trastorno por uso de opioides. Vamos a hablar ahorita rápidamente de esto. ¿Qué es cannabis? Bueno, son aquellos derivados de la planta de la marihuana. ¿Qué son los cannabinoides? Aquellas sustancias que se pueden unir a los receptores CB1, CB2. ¿Qué son los cannabinoides? Bueno, y que estos derivan obviamente de la planta de la marihuana. Los cannabinoides sintéticos también se unen a los receptores CB1, CB2, pero estos no derivan de la planta de la marihuana, como el K2 y el Spice, que bueno, ahorita en Estados Unidos son como el máximo enemigo, que porque no son naturales, entonces hacen peor, que dañan tu hígado y muchísimas cosas más. Y por último tenemos a los fármacos cannabinoides. Los fármacos cannabinoides pueden ser sintéticos o pueden ser derivados de la marihuana. Se sabe qué cannabinoide tienen, qué concentración tienen y bueno, pues a partir de estos podríamos esperar, pues bueno, tener ciertos efectos terapéuticos estables. Ahora, ¿qué tanto se consume el cannabis? 45-80% de las personas que buscan cannabis medicinal lo hacen por dolor crónico. Para el 2017, 29 estados ya tenían legalizado el cannabis medicinal en Estados Unidos y 7 estados para su uso recreacional. Para diciembre del 2018, 10 estados ya consideraban el uso del cannabis de manera recreativa y solamente 4 estados de la Unión Americana de los 50 no tenían ninguna legislación para el uso del cannabis.
¿Cómo está México? Según el reporte mundial de drogas del 2019, México ocupa el lugar 82 de 120 en el consumo de cannabis. Sin embargo, si nosotros analizamos estos, pues bueno, 4 de los primeros 5 son países americanos. Anteriormente se consideraba que el cannabis era mejor aceptado en los países de Medio Oriente. Y pues bueno, Occidente ya le está ganando. En Medio Oriente pues no se permite consumir alcohol. Entonces no solamente ya tenemos el problema del alcohol, sino también del cannabis. Vamos a pasar un poquito acerca de lo que es lo relacionado a la fisiopatología. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con el concepto del dolor. ¿Qué es el dolor? Bueno, el dolor se define de manera muy biológica como una sensación y una experiencia emocional desagradable. Está asociado a daño tisular actual o potencial. Todo esto siempre está descrito en términos de daño. Esta es una concepción muy biológica, pero cada vez está cambiando más porque sabemos que el dolor empieza o tiene mucha interacción con factores psicológicos y sociales. ¿Cómo clasificamos al dolor? Las clasificaciones del dolor son poco consistentes, sin embargo, también una cosa a decir es que no son excluyentes. Un ejemplo, una persona puede tener dolor crónico, pero exacerbación de su patología y presentar dolor agudo. O una persona puede tener dolor neuropático y presentar también dolor nociceptivo. Entonces, y el dolor nociceptivo puede ser agudo, puede ser crónico. Entonces, hasta el final sí es una mezcla de todos. Pero haciéndolo más o menos en espectros, bueno, el dolor agudo se diferencia del dolor crónico prácticamente en lo que es la duración. 3 a 6 meses según la literatura que consulte, y el dolor crónico siempre va a estar asociado a otros síntomas físicos y emocionales. Otro espectro es el dolor nociceptivo a dolor neuropático. El dolor nociceptivo se da por activación de fibras nociceptivas aferentes. Se divide en visceral, somático profundo, somático superficial, mientras que el dolor neuropático involucra un daño al sistema somatosensorial y puede ser periférico central. Otras clasificaciones van sobre, bueno, dolor oncológico, dolor no oncológico, etc. Pero una última es esta parte del dolor idiopático. El DSM-4 fue duramente criticado por tener en sus diagnósticos un trastorno por dolor, que muchas personas festejaron cuando al DSM-5 pasó a los trastornos por somatización. Sin embargo, queda duda. Esta parte del dolor idiopático habla, bueno, pues de que es un dolor sin causa aparente o que ya se resolvió. Sin embargo, bueno, pues los algólogos comentan que deberíamos de buscar incansablemente la causa del dolor porque prácticamente o casi siempre hay alguna patología que podríamos diagnosticar, por así decirlo, médica. Ahora, ¿cómo son las vías y cómo se modula el dolor? Bueno, tenemos el estímulo doloroso y este va por los nociceptores. Esta primera neurona es una neurona del ganglio de la raíz dorsal que va a hacer sinapsis en el asta dorsal, va a subir por el tracto espinotalámico lateral, hace sinapsis en el tálamo posterior. Recordemos que aquí tenemos un filtro atencional y discriminación de estímulos, y este sube por la corona radiada hasta lo que es la corteza somatosensorial. A lo largo de que el estímulo sube por el tracto espinotalámico lateral, da una serie de ramificaciones a todos estos núcleos. Formación reticular, núcleos talámicos mediales, sistema límbico, el prefrontal. Junto con la corteza somatosensorial, estos van a incidir en el locus coeruleus y la sustancia gris periaqueductal para hacer sinapsis en el núcleo gigantocelular, núcleos del RAFE, dan sinapsis a una neurona encefalinérgica y este va hacia el asta dorsal para inhibir el estímulo doloroso. Muy importante este esquema en esta parte del locus coeruleus y núcleos del RAFE, porque bueno, son los núcleos pues noradrenérgicos, serotoninérgicos, y bueno, estos van a tener pues potencial terapéutico muy importante. Ahora, ya hablamos mucho de dolor crónico, pero ¿qué es el dolor crónico? Bueno, el dolor crónico se comenta que no tiene utilidad biológica, es un dolor que dura 3 o 6 meses o más, que está asociado a síntomas físicos, emocionales, discapacidad, disfunción social, que se produce por mecanismos de sensibilización central y periférica, que cursa con hiperalgesia y alodinia. Hiperalgesia es que un estímulo más pequeño causa dolor. Por ejemplo, si antes yo necesitaba un golpe para sentir dolor, ahora a lo mejor un golpe más leve y lo siento. Y alodinia es que un estímulo que antes no ocasionaba dolor, ahora sí. Por ejemplo, las cosquillas, pues en teoría no deberían de causar dolor, pero si yo hago cosquillas y duele, eso ya se llama alodinia. Estos dos son característicos del dolor crónico.
Ahora, esto de que si tiene o no una patología de base, la mayoría de las personas que cursan dolor crónico tienen, por ejemplo, alguna artropatía, artropatía por cristales, artritis reumatoide, etcétera, o también pueden tener una neuropatía o neuralgia diabética, posherpética, etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, de dolor pélvico crónico, dolor lumbar, fibromialgia, trastornos gastrointestinales funcionales, la pregunta sería, ¿estas realmente son patologías de base? Porque realmente acá identificaríamos claramente, hay una diabetes de fondo, una hiperuricemia, hay un trastorno autoinmune, pero de este lado habrá algo, y es aquí en el debate en el que están de, bueno, si hay o no una patología de base, los algólogos siempre comentan, sí, son patologías de base y todo el dolor crónico tiene una patología de base. Bueno, pues eso es como algo muy propio de eso. ¿Cómo entonces se produce el dolor crónico? Bueno, hay una sensibilización periférica que puede ser por lesión nerviosa, una actividad patológica o una excitabilidad inusual. Por ejemplo, en una artropatía por cristales o en una artritis reumatoide que ha estado por mucho tiempo, pues de tanto que ha estado ahí, de la inflamación, pues bueno, esto va a hacer que entonces las neuronas empiecen a tener pues una actividad patológica. La actividad patológica resulta en una sensibilización por el receptor de glutamato NMDA y esto se traduce en un mayor ritmo de descarga. Hasta el final, la actividad inusual va a crear ATP. El ATP se va a pegar a las células microgliales, estas van a producir BNDF, van a llegar a la neurona del asta dorsal, van a quitar o van a abolir este canal de potasio y cloro y van a hacer que el cloro empiece a almacenarse dentro de la célula, porque esto es importante. Cuando llega nuestra interneurona inhibitoria GABAérgica y libera el GABA normalmente se acopla al canal de cloro. Y lo que debería de pasar en condiciones normales es que el cloro entre a la célula, la hiperpolarice y el dolor ya no vaya. Pero como acá se acumuló mucho cloro adentro, viene el GABA, se acopla al canal de cloro y ¡pum! Entonces el cloro sale y no se mete. Y eso hace que el GABA entonces prácticamente nos sirva para modular el dolor. Entonces hay una disfunción GABAérgica aquí. Yo creo que les ha pasado muchas veces que a lo mejor en las noches, ante una caries dental sentimos más dolor, ante un día muy estresante, bueno, pues sentimos dolores de cabeza. Pues un poquito más dramáticamente, hemos a lo mejor escuchado una historia de alguien que fue asaltado, que le dieron un navajazo, pero no se enteró hasta que llegó a casa, llegó al hospital. Más dramáticamente aún, personas en guerra que perdieron o que fueron amputados una herida muy grave y siguen peleando o que no presentan dolor hasta después de varias horas después. Y pues bueno, a lo mejor nosotros como médicos vemos más esto en otros contextos, por ejemplo, quien aplicó una alemana o en nosotros mismos, que nosotros al tener dolor tomamos un medicamento y tal vez si este todavía no se disolvía en el estómago, y ya estamos experimentando mejoría. Entonces, ¿por qué se debe esto? ¿Cuál es la influencia de la atención y la emoción en el dolor? Se han llegado a describir dos circuitos, un circuito atencional que es un circuito córtico, sustancia gris periaqueductal, tallo cerebral, y este se versa en que el enfocarse en el dolor lo empeora. Por ejemplo, en la caries dental, en la noche, como ya no hay estímulos visuales, como ya está todo pues tranquilo, ya no tenemos igual estímulos auditivos, pues bueno, parece ser que el dolor empeora, pero realmente el dolor ha estado ahí todo el día. Hay un área, el área 7 de Brodmann o la corteza parietal superior, tiene conexiones con las áreas somatosensoriales principales, la complementaria, van a la ínsula, a la amígdala, van a la sustancia gris periaqueductal y hasta el final esto ayuda a la modulación del dolor. Por otro lado tenemos el circuito basado en la emoción y bueno, se sabe que los afectos negativos empeoran el dolor. Hasta el final aquí tenemos el cíngulo anterior, el prefrontal, la sustancia gris periaqueductal y bueno, la médula rostroventral. La naloxona, que es un antagonista de los opioides, es capaz de abolir el efecto placebo de los analgésicos. El ejemplo que yo les daba, me tomo un analgésico, tal vez aún no me hace efecto, pero pues bueno, yo ya estoy experimentando mejoría. Ahora, va a haber cambios cerebrales
a largo plazo en los pacientes con dolor crónico, yo les comentaba, el promedio son 7 años de que un paciente tiene dolor crónico. Entonces, la excitotoxicidad por glutamato va a disminuir el volumen cortical, va a haber alteraciones en la sustancia blanca, sobre todo en lo que serían cíngulo anterior, prefrontal y ínsula. ¿Y esto qué se va a traducir? Que, bueno, pues los pacientes tengan dificultades en la toma de decisiones y la regulación emocional. Entonces, van a estar también, además con dolor, pues irritables. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, pues el tratamiento del dolor crónico tiene muchos aspectos, los opiáceos opioides, cannabis, fármacos cannabinoides, antidepresivos tricíclicos y los duales, los antiepilépticos, el tratamiento no farmacológico y bueno, también los AINES, que estos no los puse. Antes de continuar, quisiera mostrarles esto. Esta es la escalada analgésica de la OMS. Sí, vamos a repasarla muy rápidamente. El primer paso es que, bueno, hay que utilizar un opioide más menos un adyuvante. Si el dolor persiste, la base es dar un opioide débil más menos un opioide adyuvante. Y si el dolor persiste, hay que dar un opioide más fuerte más menos un opioide adyuvante. Prácticamente la base de la escalera es opioides. Y lo que se considera es que el dolor tiene que controlarse. En anestesiología es bastante común y es como casi una regla de oro el que los pacientes no tengan que experimentar dolor. A ellos los castigan porque un paciente presente dolor posoperatorio. Y esta escalera analgésica, si bien puede ser muy útil en algunos casos, la verdad es que no diferencia entre los tipos de dolor, entre los contextos, si es un paciente posoperatorio, si es un paciente oncológico, si es un paciente con dolor crónico. Por tal manera, entonces, siempre se ha versado en utilizar opioides, sin importar el contexto, pues como tal de los pacientes. Y bueno, yo creo que eso no sería como lo más adecuado. ¿Qué hacen entonces los opioides? Los opioides, bueno, como tal, son agonistas de los receptores mu, que es su efecto analgésico, pero bueno, también tienen efectos sobre otros receptores. Van a tener efectos analgésicos y de euforia. La tolerancia a los opioides se puede producir incluso desde la primera toma. Y hay que recalcar algo, los opioides producen depresión respiratoria y la tolerancia al efecto analgésico se produce antes que el efecto de tolerancia sobre depresión respiratoria. ¿Qué significa esto? Que el opioide a mí me va a dejar de hacer antes en su efecto analgésico y ya no me va a servir, pero mi cuerpo aún no va a estar acostumbrado al efecto de depresión respiratoria. Y si a mí me aumentan la dosis, el riesgo de depresión respiratoria entonces va a ser mayor. Y la abstinencia incluso puede darse en la suspensión gradual de los opioides. Sin embargo, ¿por qué es tan popular el tratamiento con los opioides? Uno, porque son rápidos. Dos, porque pues, son relativamente baratos. Yo hice una búsqueda en una farmacia FIFI en San Pablo y vi que una caja de 20 tabletas de 10 miligramos de morfina cuesta 70 pesos. Yo dije, me voy a comprar 3 porque está bien padre, está muy barato. Y lo otro es que son efectivos. Las metas al tratamiento del dolor es que, bueno, el dolor tiene que disminuir cuando menos un 30% o al menos un 50%. Desgraciadamente, en psiquiatría ha habido como una crítica siempre a cómo medimos nuestros síntomas. Sin embargo, si nos ponemos a analizar cefaleas, dolor crónico, dispepsia, disnea, pues son también síntomas difíciles de evaluar. Entonces, pues se hacen intentos, pero bueno, pues están estas escalas que son las que se utilizan para medir pues la efectividad. Esta es una tabla de todos los analgésicos opioides no parenterales que existen. En el verdecito más fuerte podemos ver aquellos que están en México y en negritas tenemos aquellos con los que se recomendaría iniciar, sobre todo con la codeína. Aquí recalco estos dos, buprenorfina y fentanilo, que también tienen presentaciones en parches transdérmicos. Y hay que recordar que, bueno, cada uno de estos tiene un factor de conversión a 1 miligramo de morfina. La CDC en el 2016, ante el problema de opioides en Estados Unidos, sacó 12 recomendaciones para iniciar o continuar el tratamiento con opioides. Y su primera recomendación es, no hay que darlos. Pero no solamente eso, también hay que dar tratamiento no farmacológico. En psiquiatría normalmente eso se traduce en psicoterapia, pero para esta parte hablamos de rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional y otros métodos. Hay que tener metas realistas con respecto al dolor y la función.
porque como les decía, la meta del tratamiento es reducción del dolor en un 30 o un 50%, y a veces los pacientes quedan con dolor residual, y bueno, pues al no explicarles esto, pues ellos dicen, pues yo sigo mal. También hay que discutir con el paciente el riesgo-beneficio y la responsabilidad es mutua de quien lo prescribe, porque en psiquiatría pues prácticamente nosotros no prescribimos opioides. Hay que preferir ante todo opioides de liberación inmediata con respecto a los de larga acción, y esto lo vamos a ver un poquito después. Hay que utilizar las dosis más bajas posibles. Las recomendaciones de la CDC es, si hay 50 miligramos de morfina, hay que revalorarlo y evitar ante todo dosis mayores de 90 miligramos de morfina o equivalentes. Como yo les decía, la mayoría de los pacientes con dolor crónico tienen una patología de base y va a haber exacerbaciones. El tratamiento de la exacerbación es el tratamiento de la exacerbación, entonces es un tratamiento no opioide. Pero si decidimos dar un opioide, este tiene que ser de larga duración por no más, por 3 días, máximo 7. No hay que darlo más. Y bueno, antes de iniciar una terapia con opioides o su escalada, hay que hacer una evaluación 1 a 4 semanas antes. ¿En qué va a consistir esta? En saber si hay riesgo de sobredosis, es decir, historial de sobredosis, si utiliza benzodiazepinas, si toma más de 50 miligramos de morfina o si utiliza benzodiazepinas, y hay que ofrecer naloxona. La pregunta es, en México hay naloxona, sí, pero es bien difícil de conseguir. Entonces, pues estamos prescribiendo o se está prescribiendo opioides con riesgo porque no se está ofreciendo el medicamento. Dentro de la evaluación también hay que revisar el historial de prescripción de sustancias controladas del paciente y realizar pruebas cualitativas de orina para buscar otras drogas. Evitar los opioides y las benzodiazepinas por el riesgo de depresión respiratoria y obviamente tratar los trastornos por uso de opioides y detectarlos. Ahora, ¿qué efectos adversos podemos tener? Por primera parte, depresión respiratoria, y es lo más grave. Y esto es algo que yo les comentaba que es bien difícil a veces de diferenciar de lo que sería el suicidio. Porque yo me puedo tomar mi opioide, pero tengo depresión respiratoria, muero, pero me tomé pastillas. Y hasta el final distinguir, ya digamos, de esta manera puede ser difícil. ¿Qué otros efectos adversos puede haber? Deterioro cognitivo, caídas, fracturas, infertilidad, pérdida de la libido, impulsividad, disfunción social, prolongan también el QT y bueno, el desarrollo de una potencial dependencia. Un efecto paradójico de los opioides es algo que es la hiperalgesia por opioides. Tras la administración repetida de estos, algunos pacientes pueden empezar a mostrar cada vez mayor dolor y el tratamiento va a ser quitarlos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a sobredosis y adicción? Los dividimos en dos, en asociados a la medicación y al paciente. Dosis superiores a 100 miligramos de morfina, aquellos de acción prolongada, utilizarlos con benzodiazepinas, usar opioides por más de 3 meses o que en las primeras 2 semanas se haya utilizado una formulación de acción prolongada, son factores de riesgo. Y del paciente, mayores de 65 años, estar en la adolescencia, trastornos respiratorios del sueño, sobre todo las apneas centrales. Si yo ya tengo pausas durante el sueño y tomo alcohol, tomo un opioide, y además de eso, bueno, pues tomo otros medicamentos, pues obvio que voy a pausar, voy a tener más apneas y me voy a morir. Alteraciones renales y hepáticas, bueno, pues por disminución del metabolismo, depresión, trastorno por uso de sustancias. Ahora, hay un término en inglés que se llama diversión, que esto es traducido como tal desviación. Y esto es, la desviación es que, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces, a lo mejor con los pacientes con benzodiazepinas. Oiga, ¿y de dónde toma su benzodiazepina? Ay, es que a mi abuelita se lo recetan, pero yo me la tomo. Ah, bueno, pues eso es desviación. ¿Cómo evitamos la desviación y el mal uso de los opioides? Tenemos un instrumento que es el Opioid Risk Tool. Ahorita vamos a hablar de ello. Están los programas de monitoreo de prescripciones de medicamento. En Estados Unidos, los estados que tienen la legalización de la marihuana medicinal tienen un registro. Desgraciadamente, este registro se hace de manera diaria. Quiere decir que yo, por ejemplo, si fuera aquí en México, puedo ir hoy con mi médico aquí a la Ciudad de México, me prescribe mis opioides, y me voy corriendo a Toluca u otro estado y voy por otra receta. Y me voy corriendo a otro estado y consigo otra receta. Únicamente Oklahoma de los Estados Unidos es el que tiene un registro en tiempo real. Hay que utilizar un screening de drogas en orina y bueno, mejorar la relación médico-paciente.
El opioid Risk-Tool se califica distinto en hombres y mujeres, es un puntaje de 10 ítems. Las diferencias versan en la historia familiar de alcohol y drogas ilegales para los hombres, que tienen un puntaje mayor, y la historial de abuso sexual en la previa a la adolescencia es mayor en las mujeres. Estos serían, bueno, pues cómo se califica hasta el final y tener un riesgo bajo, moderado y alto. ¿Por qué diferencia este instrumento entre hombres y mujeres? Hay un efecto llamado telescopaje o telescoping que nos dice que los hombres van a iniciar el consumo de sustancias a edades más tempranas, pero el recorrido que tienen que hacer para llegar al trastorno por uso de drogas va a ser muy amplio, mientras que las mujeres van a iniciar más tardíamente, pero el desarrollo de un trastorno por consumo de sustancias se va a hacer de manera más rápida. Con respecto a esto, bueno, el historial de abuso sexual, violencia sexual en la infancia se asocia a un mayor riesgo de dolor crónico. ¿Por qué? Los opioides endógenos en los mamíferos se han asociado a lo que serían las conductas sociales, la actividad sexual, juego, acicalamiento. En ratones que tienen lesión del gen de receptor de opioides, son ratones que no se apegan, que no conviven con sus pares, que están así en la esquinita de la jaula sin querer convivir con nadie. Pobrecitos. Y esto se apoya en la teoría del Brain Opioid Theory of Social Attachment, que bueno, se da por lo que es ante todo la beta-endorfina. Y esto es también una de las explicaciones por las cuales, bueno, pues el abuso sexual incrementa el riesgo de dolor crónico y también de abuso de opioides. Con respecto al cannabis, sabemos que hay más de 100 cannabinoides en la planta, los más principales, THC, CBD, lo que les comentaba. Bueno, estos se unen a CB1, CB2. ¿Cuáles fármacos cannabinoides tenemos a la actualidad? Tenemos estos 4. Ahora, bien importante, los fármacos cannabinoides tienen indicaciones precisas. Estos son, bueno, dronabinol, nabilona, nabiximoles y el Epidolex. Estos se dan por náusea por quimioterapias y por pérdida de peso por SIDA, la espasticidad de la esclerosis múltiple o los síndromes epilépticos infantiles. Las indicaciones de estos fármacos son limitadas, son pocas. Entonces, la verdad es que tampoco no se dan para cualquier cosa. Este es el primer estudio, o uno de los primeros, más bien metaanálisis del 2015, en el cual se corroboraba que el cannabis inhalado podía funcionar para lo que sería el dolor. Sin embargo, vamos a analizar un poquito el estudio. Aquí tenemos, bueno, nuestro diagrama de árbol, vemos que son razones de momia, tenemos la línea de 1, y si vemos la mayoría están tocando la línea, uy, apenas. ¿Cómo es posible que llegaran a un 3.22? Utilizaron un método bayesiano para calcular esto. Digo, que sea trampa eso, ¿no? Bueno, es discutible. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que las dosis, porque aquí utilizaron THC, eran bastante amplias, desde 2.5 miligramos de THC hasta 96 miligramos. La conclusión del estudio era que era tan efectiva como la gabapentina para tratar dolor crónico, pero que no había evidencia para su uso a largo plazo. A partir de aquí, la verdad es que no se han logrado reproducir los mismos resultados. Este es un metaanálisis de cannabinoides y dolor oncológico. Este no es dolor como tal crónico. Y ellos utilizan el riesgo diferencial. Muy brevemente, si el riesgo diferencial es 0, pues no hay nada. Mientras más se aleje del 0, mucho mejor. Mejoría del dolor al 50%, 0. Mejoría del dolor al 30%, 0.03, o sea, nada. Para el dolor oncológico, los cannabinoides no funcionaron. El único rubro que tuvo una, digamos, diferencia significativa fueron eventos adversos. Entonces, pues le fue muy mal a los cannabis en este estudio. Hay evidencia baja y pues no demostró que sirviera para otro más. Este sí ya es sobre dolor neuropático, nuestro mismo diagrama. Volvemos con los riesgos de diferencia. Reducción del dolor en un 30%, 0.09, bastante bajo. Pero aquí hay algo interesante. Número necesario a tratar, 11 pacientes. Esto quiere decir que necesitamos tratar a 11 pacientes para que obtengamos en un paciente la reducción del dolor en un 30%. Sin embargo,
Los eventos adversos ocurren en 1 de cada 3 y los trastornos psiquiátricos en 1 de cada 10. Si yo trato a 11 pacientes con cannabinoides, voy a tener 3 o 4 con eventos adversos y 1 con un trastorno psiquiátrico. El metaanálisis no especifica qué trastornos psiquiátricos ni qué eventos adversos va a tener, pero bueno, pues esta es su conclusión. Con respecto a cannabis y cannabinoides y dolor crónico, digo, aquí se encuentran algunas diferencias sobre medias estándar más significativas. Sin embargo, el número necesario a tratar sale bastante alto, 24, y el número necesario para un efecto adverso, 6. Lo mismo. De tratar 24 pacientes, voy a tener 4 que van a tener eventos adversos. ¿Es rentable realmente? Porque los autores hacen una misma análisis del número necesario a tratar de otros medicamentos. En opioides, 4.3, pregabalina 7.7, tricíclicos 3.6. Realmente, pues creo que hay mejores medicamentos. Este es un metaanálisis de análisis de medicina interna, donde vemos los principales eventos adversos relacionados. Todos estos con nivel de evidencia moderado. Dentro de lo que serían las alteraciones que encontramos, los accidentes automovilísticos se incrementan en 1.35 veces. No hay cambios en la función pulmonar en jóvenes con dosis bajas de opioides, y los efectos cognitivos, bueno, pues aunque son leves, pero sí se producen a largo plazo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento integral con enfoque a salud mental? ¿Cuál va a ser nuestra labor? 1. Detectar y tratar la comorbilidad psiquiátrica y el monitoreo del tratamiento. 2. La detección de los trastornos por uso de sustancias y la conducta suicida. Y 3. El tratamiento psicoterapéutico. Los medicamentos adyuvantes utilizados para el dolor son medicamentos que nosotros, bueno, pues utilizamos de manera corriente: duloxetina, venlafaxina, amitriptilina, pregabalina, gabapentina, que sus números necesarios a tratar son bastante mejores, sobre todo para los antidepresivos tricíclicos, que las dosis, bueno, pues son, como les comentaba, bastante similares. La única excepción tal vez sea gabapentina, que sí se requiere de una dosis mucho más alta, 1800, 3600, pero aquí sí me gustaría resaltar algo, y esto derivado de algunas experiencias que yo he visto. Pacientes con duloxetina que tienen 60 miligramos en la mañana y 60 miligramos en la noche justo antes de dormir, prescritos por anestesiólogos. O pacientes con amitriptilina que tienen 25 miligramos que no se les ha prescrito más porque tienen miedo de los efectos adversos, pero son pacientes que nunca se les ha hecho un electrocardiograma. Entonces, es necesario que el psiquiatra monitoree estos medicamentos porque es experto en el uso de estos, en los efectos adversos, y si estamos hablando que estos medicamentos también pueden tratar la comorbilidad psiquiátrica, pues a veces ni siquiera se enfocan en eso, en que dan, por ejemplo, venlafaxina y el paciente está súper ansioso, o que utilizan duloxetina y amitriptilina al mismo tiempo. Entonces, pues eso no está como muy padre. Con respecto al tratamiento psicoterapéutico, hay dos vertientes muy importantes: cognitivo-conductual y las terapias de aceptación y compromiso. La psicoterapia per se no disminuye el dolor, pero sí ayuda a revertir los cambios por las modificaciones crónicas del dolor crónico, y también ayuda a disminuir la cantidad de opioides que se utilizan aquellos que tienen ya trastorno por consumo de opioides. Hasta el final, todo esto se trata de una rehabilitación multidisciplinaria, compuesto por equipo de salud mental, rehabilitación, terapia física, ocupacional, enfermería y, bueno, obviamente los propios tratantes que tratan y prescriben los opioides. Hasta el final de los eventos, de los aspectos relacionados al tratamiento, vamos a hablar de 3: de la epidemia de opioides en Estados Unidos y del impacto de la legalización de la marihuana en Estados Unidos y en Uruguay. Con respecto a los opioides en Estados Unidos, la prescripción de opioides se triplicó en una década. 36% de los adultos de Estados Unidos admitieron tomar un opioide en el año pasado, y recordemos que el 30% tenía dolor crónico y solo al 3 al 4% eran prescritos con opioides con dolor crónico. Entonces, pues obviamente esta cifra desfasa. 13% admitió hacer un mal uso de estos, y la segunda mayor fuente de prescripción de opioides fueron las prescripciones médicas. La pregunta es: ¿eso es bueno o malo? Pues bueno, eso significa que es más fácil ahora conseguir heroína en Estados Unidos que tener una receta. 1/3 de las muertes por sobredosis se produjo por opioides, y si le agregamos la heroína, pues la mitad de las muertes por sobredosis fueron por opiáceos. La sobredosis se cuadriplicó en los últimos 15 años, y los familiares reportaban que en un 60% los pacientes tomaban los opioides tal cual como se los prescribieron.
¿Qué impacto ha tenido la legalización de la marihuana en Estados Unidos? Esta es una tabla que nos comenta de dónde sacan la marihuana aquellos de 12º grado. Esto es decir, aquellos que están en último año de la preparatoria aquí en México. Y ojo, en Estados Unidos estos son menores de edad. Y si vemos la tabla es, me lo dio un amigo, se lo compré a un amigo, me lo dio un pariente, se lo compré al dealer, se lo compré a un pariente, se lo tomé a un pariente, a un amigo, o por mi propia receta de marihuana medicinal. Pero si vemos, aquí la diferencia es, aquellos estados que tienen la marihuana medicinal y aquellos que no tienen legislado, hay un consumo bastante importante de cannabinoides, aquellos que tienen su propia receta. Recordemos, las indicaciones muy claras significa que este 30 y tantos % debe de tener o espasticidad por esclerosis múltiple, o SIDA con hiporexia, o náusea por quimioterapia, o un síndrome epiléptico infantil. Y diríamos, ¿realmente sufren de estas entidades? Bueno, pues quién sabe. Del 2006 al 2016 se incrementó en un 96% el consumo de marihuana en Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan fácil es conseguir marihuana? Hay una página muy padre que se llama Doc 420, que en 60 segundos te da tu prescripción de marihuana. Es bien padre porque esta doctora, pues no me gustaría decirlo, pero parece ser que ella lucra con la salud. ¿Por qué? Porque tiene una compañía, porque es fundadora y CEO de esto. Si uno le da clic por ahí, por allá, se encuentra... ¡Ay! ¡Ah, no! Bueno, se encuentra con unas imágenes muy bonitas. Y en lugar de que la doctora diga, yo estudié aquí, mis artículos son estos, dice, yo salí en CNN, salí en LA Weekly, salí en la Cosmopolitan, salí en Keeping Up with the Kardashians. O sea, eso es más importante que poner su propio currículum. ¿Cuánto cuesta? $35 una recomendación y 55 tu tarjetita. Entonces, pues ahorremos. Ahora, ¿por qué en Uruguay? ¿Por qué hablar de Uruguay? Uruguay fue el primer país en legalizar la marihuana de manera total en su territorio para cualquier cosa, recreativo, medicinal, etcétera. Santiago Soravilla, que es un periodista allá, el 19 de julio, el primer día que se legalizó, pues toma esta foto de la fila de una farmacia que se ve pues medio chafita, pero bueno, pues ahí están comprando la marihuana. Pero veamos esta parte. Se esperaba que obviamente todos los grupos poblacionales aumentaran el consumo de marihuana, pero la legalización fue para los mayores de edad. La mayoría de edad en Uruguay es igual a partir de los 18 años. Y hubo también un aumento del consumo de los adolescentes de 15 a 18 años. ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Quién sabe? Vamos a hablar de algunas consideraciones finales. Vamos a hablar un poquito del papel del psiquiatra y las implicaciones en México de la regulación de las sustancias. El psiquiatra es el responsable de la evaluación de los factores de riesgo y protección para abuso de sustancias. Siempre se habla del equipo de salud mental hasta el final. Siempre se habla del equipo de salud mental una vez que ya se diagnosticó un trastorno por uso de opioides, cuando nosotros podríamos impactar muchísimo antes. ¿Por qué? Porque conocemos acerca de factores ambientales, de si hay algún estresor en el individuo, cómo está la dinámica familiar, cómo está la dinámica social, qué adversidad, qué factores de resiliencia tiene, la predisposición genética, el fenotipo intermedio y hasta el final la conjunción de esto, cómo nos va a llevar a una labilidad para desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Si fuera tan fácil como utilizar pues una sola escala y decir, bueno, pues tiene dolor crónico, usa opioides y salió un riesgo alto, ¿para qué le llamo al psiquiatra? Pues bueno, sería bueno, pero la verdad es que no es así. También el psiquiatra es capaz de evaluar los factores de protección y de riesgo sobre estos pacientes. Entonces, es muy importante la labor de psiquiatría en estos, además de que, bueno, deben de llevar el diagnóstico de las comorbilidades y su monitoreo. Por último, bueno, pues vamos a hablar de las implicaciones en México para la regulación de las sustancias psicoactivas. Hablamos ya de 2 ejemplos, Estados Unidos y Uruguay, que impactaron en su población adolescente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una perspectiva de prevención, sobre todo para los grupos más vulnerables, los adolescentes. Hay que facilitar el acceso al tratamiento.
tanto para, bueno, pues aquellos que tienen dolor crónico, pero también para aquellos que sufren trastornos por consumo de sustancias y que tienen trastornos mentales. Si se regularizan, hay que tener controles sanitarios de calidad, seguridad y eficacia de estas sustancias. Hay que tener una evaluación racional de la evidencia. No porque el amigo de la vecina, del primo, de quién sabe quién le funcionó la marihuana, significa que a todos les vaya a funcionar. Para esto, bueno, pues tenemos que tener mayor fomento a la investigación. Desgraciadamente, bueno, la marihuana no fue la panacea que creíamos que iba a ser. Y bueno, pues hay que desarrollar recursos humanos y calidad en los servicios, porque el tratamiento multidisciplinario del dolor crónico en aquellos con consumo de opioides disminuye por día en $1 o $2 el coste económico. Entonces, a pesar de que se requieran tantas cosas y a pesar de que, bueno, pues se requiera como un equipo multidisciplinario, hasta el final, pues sí hay una reducción de los costos. Pues me gustaría acabar diciendo que, bueno, pues como psiquiatras cada vez vamos a estar más involucrados en lo que serían otras patologías como dolor crónico, consumo de sustancias, trastornos de alimentación. Les quiero agradecer por su atención. Y bueno, una última frase, el sufrimiento y el dolor van necesariamente unidos a un gran corazón y a una elevada inteligencia. Los verdaderos grandes hombres deben de experimentar, a mi entender, una gran tristeza en este mundo. Esta es una frase de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y bueno, muchas gracias.